El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Jesucristo es el juez por excelencia, es un juez justo que aplica una sentencia verdadera, correcta, nunca una sentencia injusta contra los demás. Porque el juez justo no es el que toma partido por un lado o por el otro. El juez justo simplemente declara, manifiesta lo evidente. Declara, manifiesta lo evidente. La justicia divina es así, simplemente proclama, manifiesta lo que ya es evidente. No es de que, por ejemplo, nosotros a lo largo de nuestra vida, de repente pues pecamos, caemos, llevamos una vida no tan recta, y tal vez en el fondo se esconde una esperanza falsa de pensar que al final, en el día del juicio, Dios como que va a hacer a un lado mi mal, mi pecado, y entonces me va a decir: ven, bendito de mi Padre, pasa al reino eterno. No. Ya nosotros desde este momento sabemos la sentencia que Dios va a proclamar. Si nos conocemos, si verificamos y somos conscientes de lo que hacemos,
nosotros ya tenemos la sentencia. Ya conocemos cuál va a ser la sentencia. Solamente el Señor solemnemente va a proclamar lo que ya cada uno de nosotros sabemos. Creo que no somos ignorantes de nuestra vida. Cada uno de nosotros sabemos cómo vivimos, qué hacemos, si practicamos de veras el bien, si hacemos caridad, si practicamos las obras de Dios. Nosotros lo sabemos. No necesitamos que Dios nos diga si lo estás haciendo, no lo estás haciendo. Nos ha dado la capacidad Dios para descubrir cómo es que vivimos, la inteligencia suficiente para darnos cuenta el tipo de persona o el tipo de vida que venimos viviendo. Creo que el Evangelio de hoy nos llama a esto. Cada uno de nosotros le vamos poniendo o quitando aquella sentencia que el Señor va a declarar al final de nuestra vida. Pero porque de repente podemos vivir la vida con una incertidumbre de no saber cómo me va a ir en el juicio. Pues deberías de saberlo. ¿Te conoces? ¿Sabes lo que hablas? ¿Sabes lo que haces? ¿Sabes lo que piensas? Entonces, no podemos vivir en una incertidumbre toda nuestra vida terrena pensando, ¿y cómo me irá a ir en el juicio? Conócete a ti mismo. Y ahí está la sentencia. Simplemente el Señor va a manifestar, va a declarar solemnemente lo que tú ya sabes. Si yo vengo viviendo una vida de soberbia, una vida de pecado de todo tipo, despreciando a los demás, pensando únicamente en mí mismo, etc., pues yo ya sé la sentencia. La sentencia al final de mi vida no va a ser, pues pasa, bendito de mi Padre, porque viviste para los demás, viviste para mí, ¿no? Viviste solamente para ti. Tú ya lo sabes. La capacidad, por lo tanto, de tener conciencia de nuestra vida, conciencia de nuestros actos. Basta que cada uno de nosotros hagamos un examen de conciencia profundo para que verifiquemos cuál será nuestra sentencia, la derecha o la izquierda, la salvación eterna o la condenación eterna. Existe también otro extremo de pensar que al final todos nos vamos a salvar, que al final todos vamos a entrar al reino eterno de Dios, porque Dios es tan misericordioso, Dios es tan amoroso, que entonces me va a perdonar y no va a pasar nada. La justicia de Dios manifiesta lo que cada uno de nosotros somos, tenemos y hemos vivido. Si hacemos hoy un examen de conciencia exhaustivo, ¿cuál será la sentencia que escucharemos por parte de Dios? Conciencia es importante. Conciencia moral. La conciencia moral nos lleva al conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Nos lleva a reconocer qué cosas son pecado y qué cosas no lo son. La falta de conciencia moral, pues es evidente que se confunde. Pues no sabía que esto era pecado, no sabía que aquello estaba mal y lo hice. Qué importante entonces formar nuestra conciencia, para que formando nuestra conciencia seamos conscientes de nuestros actos,
¿Son buenos o son malos? Ayer que veíamos el pasaje de las tentaciones, bueno, las tentaciones son una oportunidad para ejercer debidamente nuestra libertad, y nuestra libertad que tiende siempre al bien. Somos libres cuando decidimos por el bien, y cuando en una tentación yo me aferro y entonces no caigo, estoy haciendo uso correcto de mi libertad. Y en esto también entra la conciencia moral. Tengo que conocer que esto que me está sucediendo, este pensamiento que hay dentro de mí, esta intención que hay en mi corazón, es un pecado. Es sorprendente cuánta falta de conciencia hay en muchos de nosotros. Y yo lo sigo repitiendo, lo digo, parece que ya mis palabras ya son estériles en muchos de ustedes, porque sigo diciendo cosas, tratando de corregir, y se sigue haciendo lo mismo. Yo les he dicho que cuando hay duda de pecado, o más aún cuando tenemos conciencia de que estamos en pecado, ¿por qué nos acercamos a comulgar? Yo les veo en la fila y después de misa los veo confesándose. ¿Falta de conciencia? Quiero pensar que es falta de conciencia, quiero pensar que es ignorancia, pero si no es falta de conciencia, si no es ignorancia, y sabiendo que estás en pecado te acercas a comulgar y después de la misa te vas y te confiesas. Porque un padre una vez me dijo que podía comulgar y que luego me confesara. Pues ese padre está mal. Perdón, pero está mal. Uno como sacerdote no puede dar esos permisos, porque uno es consciente de que no se puede acercar a recibir la comunión si se está en pecado. Debemos trabajar en nuestra conciencia, formar nuestra conciencia para darnos cuenta qué cosas son pecado y qué cosas no lo son. Teniendo conciencia moral en nuestra vida, reconociendo los actos, la connotación de nuestros actos, entonces podemos nosotros saber ya la sentencia del juicio final y no necesitamos estar ya presente ahí. Simplemente el Señor manifestará lo que ya de antemano sabemos. Porque no vamos por esta vida sin conciencia. ¿Eres consciente cuando te enojas? ¿Eres consciente cuando criticas? ¿Eres consciente cuando haces un mal y cuando haces un bien? Entonces ya nosotros mismos sabemos cuál es la sentencia del juicio. Yo continuamente en las confesiones, algunas personas les he dicho, sé consciente de una cosa: si hoy Dios te aplicara el juicio, te diera la sentencia, estás condenado, estás condenada. Pero hoy el Señor te está dando una oportunidad para que recapacites y cambies tu conducta. No seamos ingenuos. Creo que la mayoría de nosotros, y si no es que todos, porque pues, venimos a misa todos los días o frecuentemente, pues es la escucha continua de la palabra de Dios va creando en nosotros una conciencia formada. Ya nosotros sabemos qué es pecado y qué no es pecado, qué está bien y qué no está bien.
Entonces no nos hagamos los ingenuos, ni estemos pensando que el Señor al final de nuestra vida pues se va a olvidar de todo. Cambiemos nuestra conducta. Por eso el tiempo de la Cuaresma es conversión, transformación, renovación. Cambia tus conductas. No le hagamos al tonto de pensar que porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, entonces me va a perdonar y me va a dar vida eterna junto a Él. Hay una verdad. ¿Todos vamos a tener vida eterna? Sí, todos vamos a tener vida eterna, todos. Pero unos vida eterna en el reino de Dios y otros vida eterna lejos de Dios. Cada uno de nosotros sabemos ya cuál es la sentencia hasta el día de hoy. Basta que hagamos un examen de conciencia. Ya sabemos nosotros. No necesitamos que alguien nos lo diga. No, ya lo sabemos. Revisa tu vida, revisa tus actos, revisa tus pensamientos, revisa tus palabras. Y ya sabes la sentencia hasta el día de hoy. Pues hermanos, alentados por la palabra de Dios, por el amor de Dios que nos concede siempre una oportunidad en este mundo, ¿no? Mientras tenemos vida, es una oportunidad para renovarnos, para cambiar nuestras conductas, para transformarnos. Cada vez que nos acercamos al sacramento de la confesión, es oportunidad que el Señor nos está dando no está aplicando la sentencia última, la sentencia final. Nos perdona dándonos la oportunidad de que cambiemos. Hay que esforzarnos. Tampoco hay que lamentarnos todo el tiempo de decir, es que no puedo. ¿Por qué no puedes? Es que Dios a todos nos dio la capacidad de poder cambiar, de poder salir del mal. Más bien no has puesto todo el empeño suficiente en cambiar, en transformar tus conductas. Es que ya soy así. No, así te estás haciendo y así quieres estar. Dios es un juez justo, que solamente manifiesta y declara lo que ya es evidente. Lo que ya es evidente. Y nosotros sabemos qué es lo evidente ya en nuestra vida. Pues pidamos al Señor en este día su gracia para que sepamos aprovechar este día, estas horas del día, no solamente en cumplir hoy nuestros deberes, sino en transformarnos, en renovarnos. A lo mejor no llegamos al final del día. Hay que pensar en la muerte. No es malo pensar en la muerte. Hay que pensar en la muerte para que nuestra vida se viva con pasión y con intensidad, bajo la mirada de Dios. Se pinta a San Francisco de Asís generalmente con un cráneo a su lado o a sus pies, porque San Francisco tenía siempre la conciencia de su muerte, y así debemos estar conscientes de nuestra muerte. Sé que hoy puedo morir. No lo sabemos. Y conscientes de la muerte, pues eso nos ayuda de alguna manera a vivir, les digo, con pasión, con intensidad nuestra vida.
esforzándonos en agradar a Dios, no en agradarnos a nosotros mismos, en vivir para Dios y para los demás y no para nosotros mismos. El que pierda su vida, dice Jesús, el que pierda su vida por mí, se salvará. Y vivir para Dios significa desgastarnos en el servicio a Dios y a los demás. Significa vivir en la caridad, como lo dice el Evangelio, vivir para los demás. Vivir demostrando amor y caridad hacia los demás, ayudando, sirviendo en las necesidades de los otros. Que el Señor nos permita vivir hoy, entonces, corrigiendo lo que hay que corregir y que vivamos para Él, entregándonos a Él y a los demás. ¿Cuál será la sentencia hasta el día de hoy? Que así sea.